Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Les quiero dar la bienvenida a esta cápsula de México Financiero Podcast, porque hoy vamos a tener un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar sobre los fondos de inversión, sobre algunas alternativas que tenemos para poder hacer crecer nuestro dinero, y vamos a romper algunos mitos. Vamos a hablar de lo que realmente son, porque muchas veces hay algunos mitos que giran en torno a las inversiones, a los fondos de inversión, que no son del todo ciertos, o hay que reforzar los ciertos, y para eso hoy les traje a un experto que no nos podría, yo creo que hoy en México es uno de los mejores exponentes en términos de finanzas bursátiles, y él es Edgar Arenas. Para darles un preámbulo sobre Edgar, sobre el buen Edgar, él es autor del libro Invirtiendo y Entendiendo, que seguramente lo han visto en sus librerías de confianza. Es un libro que aborda justamente temas sobre inversiones de manera bien sencilla y que a mí me encanta, porque créanme que cualquier persona lo puede leer y entender, que eso es bien importante cuando hablamos de este tipo de temas. También es conferencista. Me ha tocado ver algunas pláticas de él y siempre aborda los temas de tal manera que podemos cacharlos de primera, y eso me encanta, porque justo por eso hoy lo tenemos aquí. Y no nada más se queda en eso, sino también es profesor de Economía Financiera en la UNAM, y tiene más de 25 años de carrera en el sector como asesor de inversiones. Entonces, esto no es poca cosa. Créanme que en 25 años hemos visto crisis, hemos visto auges, hemos visto lágrimas y risas en los mercados. Así que me gustaría darte la bienvenida, mi estimado Edgar. Muchas gracias por estar por acá. Un gusto, Juan Carlos, para ti, toda mi admiración, todo mi aprecio, y para toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Estoy muy contento, muy ilusionado de poder participar aquí. Perfecto, pues ¿cómo ves si nos arrancamos de una vez con las preguntas, para que toda la audiencia vea la información que les tenemos preparada para hoy? Arráncate, no se diga más. Perfecto, pues me voy con la primera pregunta, y justamente para dar un poquito de preámbulo de ella, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos viendo una explosión de aplicaciones donde podemos invertir, donde podemos ver qué pasa con nuestro dinero, ¿no? Porque muchas son de inversión, muchas son bancarias, muchas son de información financiera, y eso ha democratizado el sector, no nada más en México, sino a nivel global. Yo creo que, tú te acordarás que antes de la pandemia, por poner un número, el número de cuentas en casas de bolsa no llegaba ni a los 300,000. Y hace menos de un año cruzamos la barrera de los 15 millones y está creciendo de manera bien importante. Y la verdad es que esto a largo plazo puede ser muy, muy positivo, porque recordemos que el rubro de inversiones, el rubro bursátil, pues es un motor de desarrollo económico. Y eso hace que el sector de fondos de inversión pues tenga un papel clave, porque también hemos visto la estadística y está creciendo a un ritmo bien interesante. Sin embargo, aquí me queda una duda. ¿Tú crees que estamos viendo inversionistas reales o estamos viendo alguna especie de apostadores digitales que de pronto pues buscan instrumentos de inversión, pero no entienden tanto lo que traen esos instrumentos, y entonces en lugar de convertirse en una decisión financiera inteligente, pues se convierte más en una especie a lo mejor de especulación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves hoy en día esto en el sector, mi Edgar? Bueno, el sector bursátil en México se ha desarrollado, pero a este desarrollo le hace falta alinearlo con lo que tú ahorita compartes, con información que le permita a el inversionista poder tomar decisiones que ayuden a mejorar su gestión patrimonial, porque no existen malos fondos de inversión, existen malas decisiones de inversión. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y para poder tomar una decisión de inversión alineada
con nuestro objetivo, horizonte patrimonial, necesidades de flujo de efectivo, etcétera, etcétera, con nuestro perfil de inversionista, es indispensable primero entender el instrumento y luego hacer algo, Juan Carlos, que es un ejercicio incompleto del inversionista, que es un ejercicio de introspección. Y ahí, lamentablemente, ni Edgar Arenas, ni Juan Carlos Cruz Tapia, ni la entidad, ni el fondo, ni Warren Buffett, ni nadie en el mundo te van a decir en qué invertir. Este ejercicio de introspección tiene que ejecutarse por el inversionista. Es el equivalente a irte de viaje y saber tener muy claro a dónde nos vamos a ir. Yo no veo a nadie llegando a documentar su equipaje a la terminal de autobús o al aeropuerto sin tener muy claro a dónde va a viajar. Pues déjame compartirte que hay muchos inversionistas que se dejan mal guiar por información incompleta y toman decisiones comprando algún instrumento de inversión. Puede ser un fondo, no necesariamente tiene que ser un instrumento bursátil. Veo a muchísima gente todavía comprando plazos fijos bancarios, pagares con rendimiento liquidable al vencimiento, donde están abonando, invirtiendo el dinero que utilizarán para su retiro. O veo a inversionistas que planean diversificar su patrimonio en instrumentos de renta variable, pueden ser fondos de inversión o acciones, que utilizarán en periodos menores a 2 o 3 años. Entonces es muy importante definir para qué invierto y la respuesta nos dará en qué instrumento invertir. Eso me encanta y creo que le diste al clavo con no hay malos fondos de inversión, porque cabe mencionar que la verdad es que en esta carrera he conocido a muchos portafolio managers y son gente bien brillante, son gente que le han dedicado toda su carrera al análisis de los mercados, a alinear justamente los portafolios, y no es poca cosa porque se encuentran en una permanente observación. Y creo que lo dices muy bien porque entonces, si tenemos buenas alternativas, lo que queda de nuestro lado, digamos, como coloquialmente la bolita está de nuestro lado y es donde nosotros tenemos que elegir lo que va acorde a nuestro perfil, ¿no? Acorde a nuestros objetivos de inversión, al plazo, ¿no? Esta autorreflexión de, bueno, ¿a dónde quiero llegar para saber cómo me voy a ir? Eso me encanta porque creo que es una excelente analogía corta. Y de hecho, suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Se habla mucho de que la inversión es más tema de carácter de las personas que realmente matemático, ¿no? Porque muchas veces se relaciona con no invierto porque soy malo en matemáticas y va muy, muy por otro lado, ¿no? Si bien la parte de finanzas, economía, todas estas ciencias administrativas tienen matemáticas, mucho de ello pues va en términos de psicología humana, en términos de comportamiento, incluso yo les digo mucho a mis alumnos de sentido común, ¿no? Obviamente tiene que estar apoyado por datos, pero al final del día el sentido común tiene que prevalecer. Y en un mercado como el nuestro, ¿no? Donde el inversionista mexicano, y yo te diría que no nada más en México, sino en diversos países de LATAM, hace ratito platicaba con algunas personas de Colombia, de Uruguay, de Argentina, y me decían, México es un gran país porque tiene un mercado potencial enorme, pero a su vez la parte cultural no le permite tomar esos riesgos. Y aquí en México, pues sí, de pronto ver fluctuaciones de nuestras inversiones de 1 o 2%, que se mueve la bolsa de valores, que en el noticiero ya vimos, de pronto hacen, como dicen los chavos, clickbait, ¿no? De que se desploma la bolsa de valores, ¿no? ¿Y cuánto cayó? No, pues 1%. Bueno, no está tan mal, pero ya nos meten ese miedito. ¿Cómo nos podemos entrenar? ¿Cómo podemos entrenar nuestro temperamento para justamente no sabotear nuestras inversiones de largo plazo? ¿No? Porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? De pronto decimos, bueno, ¿para cuándo es tu inversión? No, pues para mi retiro. ¿En cuánto tiempo? 30 años. Pero hoy bajó la bolsa 1% y ya estoy espantadísimo. ¿Cómo hacemos para entrenar ese temperamento y poder justamente hacer ese match entre el plazo y la tolerancia al riesgo? Buena pregunta. Hace algunos años, un psicólogo que nunca pisó un salón de economía recibió el premio Nobel de Economía por diseñar
sesgos cognitivos, darles nombre y apellido a este tipo de atajos que tenemos en nuestra personalidad. Daniel Kahneman creó este concepto de economía o finanzas conductuales para explicar por qué la mayoría de gente no es talentosa al momento de tomar decisiones económicas. Y esto tiene que ver con que nuestra gestión patrimonial es la larga sombra de nuestra personalidad. Somos como invertimos o invertimos como somos. Y para poder entrenar esto, para poder entrenar nuestras finanzas, pues primero tenemos que entrenarnos en múltiples aspectos de la vida. Aquí, como decía la abuelita, creo que algo que ayuda mucho es que ojos que no ven, corazón que no siente. Y el inversionista que tiene claro un objetivo de largo plazo, pues yo no lo veo revisando su pantallita de la aplicación o el estado de cuenta mensual que manda la casa de bolsa o la operadora de fondos de inversión, cuando su objetivo, su portafolio de inversión está alineado con un horizonte de 5, 10, 20, 30 años. Entonces, bueno, pues tal vez la primera parte es tener claridad de que cuando yo digo largo plazo, es largo plazo, y aquí hay un tema idiosincrático que largo plazo para nosotros a lo mejor es 1 año, 2 y no. Largo plazo para los norteamericanos es arriba de 5 años. Tal vez si lo queremos tropicalizar, hablaríamos de 3, porque hay un dato bien interesante. De cada 10 días, 10 semanas, 10 meses, 10 años, 3 días, 3 semanas, 3 meses o 3 años, el rendimiento del mercado de valores a nivel global es negativo. Esto quiere decir que sin importar en qué tipo de instrumento inviertas, si inviertes en un índice norteamericano, si inviertes comprando un ETF vinculado al S&P 500, al Nasdaq, en la Bolsa Mexicana de Valores, el 30% del tiempo tu rendimiento va a estar en números rojos, y eso no depende de Edgar o de la institución o del fondo, depende de que el mercado tiene ciclos, como todo en la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber interpretar lo que le pasa al mercado, pero también tenemos que saber interpretar lo que nos pasa a nosotros. Y mientras más nos conozcamos, va a ser mejor. ¿Qué hacer? Pues un ejercicio diario, ¿no? Oye, si yo tengo muy definido que mi horizonte es de largo plazo, bueno, largo plazo no es hoy, mañana o en una semana. Esto ayuda bastante. Eso me gusta mucho porque yo creo que ese tipo de comparativas dota de tranquilidad a la gente, ¿sabes? El decir, a ver, que ajusten los mercados a la baja es totalmente natural, ¿no? Lo ponías ahorita en los 3-3-3, que eso está padre porque dices, bueno, uno, ahora, como dicen, una golondrina no hace verano, y pasa lo mismo en las inversiones, ¿no? Tenemos ciclos, ahora sí que ciclos alcistas, bajistas, pero si nosotros nos vamos en largo plazo, ¿no? La verdad es que si vemos incluso ya las crisis modernas de las bolsas de valores, desde la de 1929, todas se han recuperado y cada vez se recuperan más rápido. Esto, pues para bien o para mal, está impulsado por la tecnología. Y hablando de todo este largo plazo, ¿no? Porque uno diría, bueno, si yo invertí en el 29, ahorita ya no lo vi, ¿verdad? Pero justamente hoy hay una gran cantidad de adultos jóvenes que se están dando cuenta que hay un tema en las pensiones. Y este tema de pensiones, si no se atiende desde que nosotros tenemos una edad 20, 30, 40 años, podría convertirse en un problema ya a largo plazo. Entonces, algo que me gustaría preguntarte así en cortito, si tú tuvieras que diseñar un kit de supervivencia que solo tuviera 3 tipos de fondo de inversión para ese mexicano que se quiere pensionar de manera cómoda, ¿cuál sería? Bueno, Taleb, Nassim Nicolás Taleb, dice, no le preguntes a la gente en qué invertir, pregúntale en qué está invertido. Me hace mucho sentido. El skin in the game. En la Europa medieval, en la época de los romanos, a los maestros albañiles los ponían abajo de una catedral en el medievo y abajo de un puente junto con las familias, una vez concluida la obra, pues para que se tuviera la seguridad de que lo que estaba construido estaba bien hecho, era jugarse el pellejo. Y aquí en el mercado de valores también funciona igual. Históricamente, mi portafolio de largo plazo se ha compuesto la mayor parte de activos de renta variable. Aunque esto no necesariamente se alinea para todo el mundo, hay que hacer el disclaimer. Un portafolio de inversión que
en los últimos 25 años, lo que va del siglo, haya tenido un 70% del portafolio en un fondo de deuda gubernamental de corto plazo AAA, todas las operadoras de fondos de inversión en México tienen ese tipo de fondo. Además con liquidez inmediata, liquidez diaria, cualquier día hábil bancario, este tipo de fondos proveen de liquidez al inversionista, además se vuelve una parte importante del portafolio, ¿por qué? Pues porque ahí puede estar un componente del fondo de contingencias o del colchoncito, ¿no? La red de seguridad. Un 20% en un fondo de renta variable indexado, puede ser al S&P 500, al Nasdaq 100, al Dow Jones, y un 10% en un fondo de inversión indexado al tipo de cambio. Yo no soy muy fanático de invertir en dólares, pero bueno, en el largo plazo, aunque históricamente, también en lo que va del siglo, el tipo de cambio no ha superado a la inflación, eventos como el que estábamos platicando hace ratito, coyunturales, con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pueden ser un revulsivo para cualquier portafolio, pueden ser un activo de cobertura natural. Bueno, con este portafolio 70-20-10, un inversionista en 25 años habría tenido un rendimiento pegadito al 14%. ¿Es mucho o es poco? Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, desde que empezó a invertir a los 11 años, en promedio ha tenido un rendimiento pegadito al 17%, en moneda local cada uno, obviamente, ¿no? Pero esto nos quiere decir que cuando le damos plazo, horizonte patrimonial, cuando la paciencia se mueve por arriba de la premura, el rendimiento llega solo. Un portafolio con un 14% está muy por arriba de lo que en este siglo ha sido el 4% que la inflación nos ha quitado de patrimonio. Entonces, ganarle más de 1,000 puntos por base a la inflación es un excelente retorno. Totalmente de acuerdo, y creo que lo dices muy bien, o sea, porque a veces las personas tenemos en la mente que un retorno atractivo tiene que ser un retorno exuberante, ¿no? De 70, 80, 90%, y lo acotas muy bien. O sea, una persona como Warren Buffett, que dices un portafolio donde él buscaba mucho valor de largo plazo, pues está dando 15, 17, 20%, y eso creo que es algo que debemos de acotar, porque las personas en muchas ocasiones no dimensionan un rendimiento bueno o un rendimiento correcto en el mercado, y eso a veces hasta nos hace propensos, ya en otros aspectos, hasta de fraudes, ¿no? Porque de pronto nos dicen, no, pues vas a ganar el 3% mensual, y si no sabemos un nivel estándar, por decirlo así, de mercado, pues eso ya es donde ya nos hace o no nos hace clic. Y justo como lo dices, si le damos ese valor patrimonial de mucho tiempo, pues el dinero va haciendo su propia bola de nieve positiva, le vas ganando a la inflación, y aparte, pues estás teniendo esa prima adicional que va generando más dinero. Eso me encanta. Hay un paréntesis ahí muy rápido. Para tratar de pensar en qué tan bueno o malo rendimiento puede ser este 14-15%, utilicemos la regla del 72, una reglita muy sencilla, nos la deberían de enseñar en la secundaria o en la primaria a todo mundo. Hace ratito hablabas de necesita ser bueno en matemáticas para invertir bien. No, con lo que tenemos concluida la educación primaria, en materia de conocimiento matemático, cualquiera puede hacer cosas muy interesantes con su gestión patrimonial. ¿Qué es la regla del 72? Bueno, tomamos el número 72 como numerador, el rendimiento de nuestro portafolio de inversión como denominador, y el resultado es la cantidad de tiempo en años en la que duplicaríamos o habríamos duplicado nuestro dinero. Bueno, con un 14%, utilizando la regla del 72, nuestro dinero se puede duplicar cada 4 años, ¿no? Y además esto en el largo plazo se vuelve una bola de nieve por el interés compuesto. Exacto. Esa regla me gusta mucho porque justo nos da aterrizadito en cuánto tiempo duplicamos, y no necesitamos hacer tanta cosa de que porcentajes y decimales, clarito y sencillito. Muchas gracias por eso, mi Edgar. Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Y vamos a la siguiente dinámica, un ping pong financiero, ¿te parece? Yo te voy a decir dos conceptos y tú me dices por cuál se decanta Edgar Arenas, ¿qué le gusta más? Aquí es cuestión de gusto, ¿no? A lo mejor, como dices, no será aplicable para todos, pero ¿qué personalidad tiene Edgar? ¿Te late? No se diga más, le entramos.
Pues vamos con la primera. ¿ETF o fondo de inversión? ETF, Perfecto. ¿Renta variable o renta fija? renta variable, ¿Instrumentos locales o extranjeros? extranjeros, ¿Gestión activa o pasiva? pasiva, ¿Sector predilecto para la próxima década según Edgar Arena? tecnología principalmente vinculada a la inteligencia artificial. Perfecto, no hombre, pues ya con esto nos das muy buenos hints para poder hacer nuestro propio research, ¿no? Porque a veces ese tipo de ideas es lo que nos da un poquito el por dónde buscarle, y eso me encanta. Y mi Edgar, para empezar a cerrar un poquito esta cápsula, me gustaría que nos pudieras decir, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren invertir, pero no dan ese paso porque no se sienten preparadas? Hasta los corredores de maratón empezaron corriendo algunos metros, y así funciona todo en la vida, ¿verdad? El aventurarte a andar en bicicleta, pues significó subirte con la ayuda de papá, mamá, ¿lo recuerdas? Él te tomaba de la bicicleta y así diste tus primeros pedaleos. Es muy importante acercarse a la gente que sabe de esto. Hay más de 35 casas de bolsa acompañadas de su operadora de fondos de inversión. Son entidades reguladas, supervisadas, auditadas por las autoridades mexicanas, y todas ellas sin excepción tienen equipos profesionales de gente seria que podrán ayudarlos y llevarlos como mamá, como papá, de la manita cuando aprendieron a caminar. Hay que buscar contenido serio, profesional. Hay banderas rojas siempre, ¿no? De gente que te promete rendimientos o retornos altos, que te quiere enseñar vendiéndote más que una forma dinámica, filosofía, técnica de inversión, te vende un estilo de vida, ¿no? Yo creo que un carro, una hamaca en la playa, una alberca, una novia en bikini, no sustituyen a un libro. Lo digo porque todos hemos visto ese video, ¿no? Donde el operador está comprando alguna acción tirado en el camastro en la playa. Bueno, pues sí, es muy atractivo, obviamente, nos guiña un ojo, es seductor, pero lo más importante, igual que todo en la vida, es empezar. La curva formativa de un inversionista nunca concluye, así que siempre hay que dudar del que te diga que lo sabe todo o que se adelanta a lo que va a suceder. Yo llevo en esto 25 años y hoy tengo más preguntas que respuestas. He aprendido muy poco de lo que el mercado me ha enseñado, y una de las principales cosas que me ha enseñado el mercado es que diariamente se aprende algo nuevo. Así que bueno, la ilusión del inversionista debe de ser, a la par de tener un retorno competitivo, debe de ser aprender sobre su gestión patrimonial. Así que bueno, estamos en el mismo barco, Juan Carlos, y todos los que nos están escuchando. Me encanta, Edgar, porque le diste a diversos clavos que son, pero fundamentales, ¿no? El hecho de, obviamente, invertir en temas regulados. Tenemos muchas instituciones entre bancos, operadoras y casas de bolsa, ¿no? Justamente el también no dejarnos seducir, porque el concepto fue muy claro, no dejarnos seducir por lo que de pronto vemos en redes sociales, que obviamente pues es muy bonito lo que nos pintan, pero no funciona de esa manera, esa curva de aprendizaje, ese tema de inversiones. Obviamente podríamos decir es el fin al que queremos llegar, pero el camino está lleno de baches y de terracería. Entonces es mucho aprendizaje, y creo que concuerdo contigo al 100%. El mercado, yo no hay día que no regrese de operar y no haya aprendido algo. Y el mercado, dicen que si tú no lo aprendes, el mercado te lo enseña a la mala. Entonces, yo creo que ahí es mejor, pues, ser muy receptivo, estar abierto a lo que pase, no pelearnos, seguir tendencias y ser muy, muy inteligentes, pero a su vez muy mesurados en nuestras decisiones. Así que, en verdad, yo creo que le diste a muchos puntos importantes. Y yo sé que muchos de los que nos están viendo hoy en Spotify, en YouTube, ya te conocen, pero quisiera que nos dejaras aquí tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en las diversas redes sociales? Porque estás en todo también. Bueno, si escriben Edgar Arenas Invirtiendo y Entendiendo en cualquier red social, me van a encontrar. Mi hashtag es Invirtiendo y Entendiendo en cualquier lugar. Y pueden también escucharme o verme en un par de podcasts que tengo.
que son Invirtiendo y Entendiendo, el podcast, en donde hosteo el podcast de Rankia México, y Consultorio de Inversión, es un proyecto nuevo que estoy arrancando, así que si van a escuchar un podcast, que sea el de Mexfin, y si escuchan 3, pues que sea el de Mexfin y los míos. No, perfecto. Y la verdad es que yo tengo que decirles que Edgar es todo un rockstar. O sea, si ustedes, es más, no lo tienen que buscar en las redes, sino lo googlean, seguramente van a encontrar mucho material que les deja entre podcast, artículos, eventos. O sea, mis respetos para el buen Edgar. Y para la audiencia, pues muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos en este capítulo de México Financiero Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube, incluso en nuestro propio website están los capítulos libres. ¿No? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran de lo que abordemos, siéntanse en completa confianza de hacérnoslo llegar. Todo el equipo estará encantado de poder abordar los temas que a ustedes les gustan, los temas que a ustedes les interesan y, cómo no, con expertos de valor como hoy tenemos a Edgar Arenas. Pues eso es todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya sido de muchísimo valor. Te agradezco, Edgar, estar compartiendo toda tu sabiduría de tantos años en el mercado y de todas las facetas que tienes. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.